Ahora aprenderás a aplicar la alquimia en tu vida, conectando con la profunda espiritualidad del Kybalión. Los principios son los siguientes. En los rincones velados de la historia y entre los ecos de un conocimiento ancestral, existe un libro que ha intrigado durante generaciones a buscadores del alma, mentes despiertas y estudiosos del espíritu. Se trata de una obra que no lleva un título rimbombante ni una portada extravagante. Simplemente, el Kybalión. Fue publicado por primera vez en 1908, atribuido enigmáticamente a los tres iniciados. Desde entonces, ha sido considerado una joya oculta de la sabiduría hermética, un compendio de principios que, según afirma, provienen directamente del legendario Hermes Trismegisto. Figura mítica vinculada al origen de la alquimia, la astrología y las ciencias ocultas. Pero, ¿qué es realmente el Kybalión? ¿Cuál es su verdadero origen? Y lo más importante, ¿cómo puede su mensaje transformar el sendero espiritual de quien lo conoce y lo vive? Lo que está claro es que este libro no es como los demás. A simple vista, su apariencia austera no revela la profundidad que guarda entre líneas. Ningún símbolo en su cubierta, ningún prólogo que lo explique. Solo un título y una autoría que permanece en penumbras, los misteriosos tres iniciados. Esta elección no fue casual. ¿Quiénes eran en realidad? ¿Y por qué decidieron ocultarse bajo un seudónimo colectivo? A comienzos del siglo XX, en una época marcada por un renacimiento del pensamiento esotérico, donde florecían tanto el misticismo oriental como las corrientes ocultistas del mundo occidental. Este pequeño volumen emergió en silencio, como un eco lejano de una sabiduría olvidada. Aunque impreso en 1908, su contenido evoca tiempos muy anteriores. Sus ideas parecen llegar desde las arenas doradas del antiguo Egipto, pasar por las bibliotecas de los sabios griegos y filtrarse hasta los monasterios donde los místicos de distintas culturas han buscado comprender los misterios del alma y del cosmos. No fue recibido como un simple libro más del ocultismo moderno. Había algo en su tono que lo diferenciaba. El Kybalión no pedía que creyeras. No exigía sumisión a dogmas. En cambio, ofrecía leyes. Principios del universo, formulados con tal claridad que cualquiera podía experimentarlos directamente en su propia vida. En un tiempo saturado de promesas vacías y fórmulas mágicas, este libro hablaba con una serenidad contundente, como si revelara lo que siempre supimos, pero habíamos olvidado. Con el paso de los años, los lectores más atentos comenzaron a notar similitudes estilísticas con un autor muy activo en esa época, William Walker Atkinson. Antiguo abogado convertido en maestro espiritual, Atkinson era conocido por sus libros sobre pensamiento mental, energía psíquica, yoga y poder personal. Su forma de escribir, sus frases, e incluso su cadencia, parecían resonar en cada página del Kybalión. Pronto surgió una sospecha generalizada, ¿había sido él uno de los tres iniciados? Sin embargo, ni él ni nadie jamás reclamó la autoría. El misterio quedó intacto. Y quizás ese era justamente el propósito. Algunos sostienen que el anonimato fue una estrategia editorial diseñada para aumentar el halo de misterio. Pero otros, y no son pocos, afirman que fue una decisión espiritual, eliminar al ego del mensaje para que la enseñanza pudiera brillar sin intermediarios. En la tradición hermética, el conocimiento no se grita. Se susurra. Y solo llega a quienes están preparados para recibirlo. Dejar fuera los nombres pudo haber sido un acto de coherencia con este principio. Porque lo importante no era quien escribió el libro, sino la verdad que el libro contenía. Más allá de su autoría, lo que realmente importa es que el Kybalión se presenta como una destilación moderna de las enseñanzas herméticas, una escuela filosófica cuyas raíces se hunden en el Egipto milenario. Y al centro de esta tradición, aparece una figura que brilla con luz propia, Hermes Trismegisto. Comprender el Kybalión requiere adentrarse primero en la leyenda de Hermes. Su nombre ya encierra un mensaje. Trismegisto significa 3 veces grande, grande en sabiduría, en conocimiento y en poder.
Pero Hermes no es simplemente un personaje histórico. Es una figura simbólica, una fusión mística entre el dios egipcio Thoth, escriba sagrado y guardián de los secretos del universo, y el Hermes griego, mensajero de los dioses y puente entre mundos. De esta unión nació un arquetipo universal, el sabio que conoce los secretos del cielo y de la tierra, el maestro que comprende tanto la energía como la materia, y que enseña cómo navegar ambas. A Hermes se le atribuyen decenas, quizás cientos, de textos que abordan desde alquimia espiritual hasta metafísica pura. Y sus ideas sembraron las bases de movimientos tan distintos como el gnosticismo, la alquimia medieval o la magia del Renacimiento. Incluso figuras como Isaac Newton, a quien se reconoce por descubrir las leyes físicas que rigen el mundo material, se sintieron fascinadas por las enseñanzas herméticas. De hecho, dedicó más tiempo a estudiar alquimia que a formular ecuaciones matemáticas. Porque para él, y para muchos otros sabios, el universo era algo más que una maquinaria. Era una manifestación viva de un orden profundo, espiritual, regido por leyes invisibles que podían ser comprendidas por quien tuviera los ojos y el alma abiertos. Y es justamente eso lo que enseña el Kybalión, que el universo tiene estructura, tiene sentido, y que todo aquel que lo comprenda puede alinearse con sus principios y transformar su vida desde dentro hacia afuera. En el Kybalión, Hermes Trismegisto no es presentado como un personaje histórico al que debamos rendir culto, sino como un símbolo universal, el arquetipo del verdadero maestro espiritual. No se trata de venerar su figura, sino de comprender lo que representa, la manifestación viviente de la sabiduría suprema, el puente entre lo humano y lo divino. La encarnación de un conocimiento que trasciende el tiempo y el espacio. Su herencia no se conserva en reliquias materiales ni en monumentos olvidados, sino en principios que siguen latiendo en lo profundo de la realidad misma. Según la tradición hermética, estos principios fueron revelados de manera directa, de boca en boca, de corazón a corazón, en una cadena de transmisión iniciática que cruzó los siglos y finalmente se condensó en un lenguaje accesible para la conciencia moderna. Pero Hermes no enseñaba como lo hacen los instructores contemporáneos. Él no explicaba, provocaba. No entregaba datos, sembraba claves. Transmitía sus conocimientos mediante símbolos, metáforas, paradojas, enigmas. No porque quisiera ocultar, sino porque sabía que solo quien es capaz de descifrar lo velado está listo para recibir el poder que conlleva. En la visión hermética, el conocimiento no es información decorativa, es una fuerza. Y como toda fuerza, puede ser usada con sabiduría o puede ser peligrosa en manos imprudentes. Por eso, la noción del secreto aparece una y otra vez en sus textos. No todo puede decirse abiertamente. No todos están preparados para ciertas verdades. Y no todas las verdades pueden vestirse con palabras sin que pierdan su esencia. El Kybalión, por tanto, no debe ser leído como un libro común. Es una llave. Una llave antigua que, si se usa con intención y conciencia, puede abrir portales hacia una comprensión más profunda del universo y del alma. Invita al lector a dejar de ver el mundo como una sucesión de casualidades y empezar a percibirlo como una estructura coherente, una danza precisa regida por leyes espirituales. Estas leyes son 7. 7 principios herméticos que, según el texto, sostienen toda la creación. No se presentan como ideas teóricas, ni como meras reflexiones filosóficas, sino como verdades fundamentales inscritas en los cimientos mismos de la existencia. Entender estos principios no es solo adquirir sabiduría, es transformar la mirada, acceder a una dimensión más lúcida del ser y comenzar a ejercer una influencia consciente sobre la realidad. Cada uno de estos principios actúa como una puerta. Y cada puerta que se abre, te lleva a una capa más profunda de comprensión, de poder interior y de alineación con las fuerzas que operan en lo visible y lo invisible. En los próximos minutos, recorreremos cada uno de ellos. No desde la razón seca, sino como si fueran mapas vivientes que pueden sentirse, aplicarse y encarnarse. El primero y más esencial de todos es el principio del mentalismo, el todo es mente. El universo es mental.
Esta afirmación, tan rotunda como reveladora, sostiene que la raíz de todo lo que existe no es materia, ni energía, ni forma, sino mente. Una mente universal, infinita, consciente de sí misma, que se expresa a través de todo lo que fue, es y será. No se trata de negar la existencia del mundo físico, sino de entender que todo lo visible es una proyección de lo invisible. Que lo tangible nace de lo intangible. Que lo externo surge de lo interno. En este paradigma, tus pensamientos no son simples procesos neuronales, no son ecos privados que desaparecen en el silencio. Son vibraciones que se propagan en el campo mental del universo. Son causas que generan efectos. Fuerzas vivas que impactan tu mundo interior y tu experiencia externa. Vivir según este principio significa despertar al hecho de que toda transformación real comienza en la mente. No basta con repetir afirmaciones superficiales ni pensar en positivo desde la negación. Es necesario bucear en lo profundo, reconocer las creencias inconscientes que gobiernan tu vida, cuestionar los programas mentales heredados y reconfigurar tu realidad desde la raíz. La mente, entonces, deja de ser un campo de batalla para convertirse en un instrumento sagrado de creación. Dejas de vivir en modo reactivo y empiezas a dirigir, a elegir, a crear desde un centro de conciencia alineado con la totalidad. Descubres que tú no eres simplemente un reflejo del mundo, sino un arquitecto en pleno proceso de edificación. El segundo principio es el principio de correspondencia: como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Este axioma sagrado revela la existencia de un orden fractal en la creación. Los mismos patrones, las mismas leyes y estructuras se repiten en todos los planos, en lo físico y en lo espiritual, en lo grande y en lo pequeño, en lo humano y en lo divino. Nada está separado. Todo vibra en resonancia con todo. Lo que ocurre en el plano mental tiene reflejo en el plano físico. Lo que se desordena dentro, se manifiesta fuera. Lo que se sana en el alma, se proyecta en el cuerpo y en las relaciones. Comprender esto nos libera de la ilusión de la fragmentación. Nos permite ver que el universo es una sola obra, una totalidad dinámica, donde cada parte refleja el todo. Este principio también nos recuerda que, si queremos cambiar algo en el exterior, debemos comenzar por el interior. No se trata de controlar las circunstancias, sino de transformar la frecuencia con la que vibramos. El microcosmos y el macrocosmos están entrelazados. Y tú eres el puente. Lo que habita en tu interior se refleja inevitablemente en el exterior, y lo que ocurre en el mundo también deja huella en tu mundo interno. El principio de correspondencia transforma tu mirada, ya no ves una realidad separada de ti, sino un espejo que constantemente te está hablando. Tu entorno, tus vínculos, tus obstáculos y hasta tus triunfos se convierten en símbolos que revelan el estado de tu conciencia. Una dolencia en el cuerpo puede ser la manifestación visible de una batalla silenciosa en el alma. Una situación conflictiva puede reflejar una desarmonía mental o emocional que aún no ha sanado. Pero así como puedes observar los patrones que rigen el universo, también puedes descubrir tus propios ritmos, tus sombras, tus pulsaciones internas. Porque lo micro y lo macro no son opuestos, son reflejos. Este principio no te invita a volverte supersticioso, sino a volverte sabio. No se trata de obsesionarse con los signos, sino de comprender sus significados. Aprendes a mirar más allá de lo evidente. A leer lo invisible detrás de lo visible. A descubrir que cada suceso trae un mensaje oculto, una oportunidad de autoconocimiento, una llamada a despertar. Y así llegamos al tercer principio hermético, el principio de vibración. Nada está quieto. Todo se mueve. Todo vibra. Esta antigua enseñanza, que alguna vez sonó mística, hoy es respaldada por la ciencia moderna. Todo en el universo, desde el átomo más pequeño hasta las galaxias más lejanas, está en constante movimiento. Lo que percibimos como sólido es, en realidad, un campo vibrante de energía en flujo continuo. Todo vibra, la materia, los pensamientos, las emociones, la palabra, la intención. Cada cosa tiene su frecuencia.
Tus pensamientos no son simples ideas, son frecuencias que envías al campo universal. Tus emociones no son estados internos pasivos, son energías activas que moldean tu entorno. La rabia, el miedo, la culpa, vibran en frecuencias densas. En cambio, el amor, la gratitud, la alegría, sintonizan con frecuencias más altas, más armónicas. Comprender esto te transforma en el guardián de tu energía. Te vuelves consciente de lo que permites entrar en tu campo vibratorio, las personas con las que compartes tu tiempo, las palabras que repites, las imágenes que consumes, los pensamientos que alimentas. Comienzas a cultivar espacios, hábitos y relaciones que elevan tu frecuencia en lugar de drenarla. Elevar tu vibración no es un acto esotérico reservado a unos pocos. Es una práctica. Es respirar con atención. Caminar descalzo sobre la tierra. Escuchar música que te expanda. Hablar con verdad. Actuar con coherencia. Mirar el cielo. Agradecer. Esa es la verdadera alquimia vibracional. Y entonces descubres que puedes transformar tus estados internos no huyendo de ellos, sino cambiando su frecuencia. No eres esclavo de tus emociones. Puedes moverte del miedo al amor, de la ansiedad a la paz, del vacío a la plenitud. No desde la negación, sino desde la transmutación consciente. La vibración se convierte en el lenguaje oculto que traduce lo invisible en experiencia tangible. Y con esta comprensión profunda, nos adentramos en el cuarto principio hermético, el principio de polaridad. Todo es doble. Todo tiene su par de opuestos. Todo existe en polos complementarios. Este principio revela que los contrarios no son enemigos, sino extremos de una misma realidad. El calor y el frío no son sustancias distintas, sino grados de temperatura. La luz y la oscuridad no son entidades separadas, sino variaciones de intensidad. Y lo más sorprendente, el amor y el odio también comparten el mismo eje. Este conocimiento te da una herramienta poderosa. No necesitas eliminar un estado para alcanzar su opuesto. Solo necesitas moverte dentro del mismo espectro. No se trata de combatir el miedo para llegar al valor. Se trata de desplazarte con conciencia hacia el otro polo. No necesitas negar tu tristeza para encontrar la alegría. Puedes usar la misma energía y cambiar su dirección. Eso es la verdadera alquimia interior, transformar, no reprimir. Comprender que los opuestos son parte de un mismo flujo. Que el cambio es posible desde la aceptación, no desde la lucha. Y entonces, tu mirada también cambia. Dejas de dividir la vida en bueno o malo, luz o sombra, correcto o incorrecto. Comienzas a ver más allá de los juicios. Reconoces que incluso aquello que te desafía, que te duele o que rechazas, es parte del camino. Es una manifestación polarizada de una energía que aún no ha sido integrada. Lo que llamas malo, puede ser tan solo una expresión menos intensa de lo que llamas bueno. Lo que entiendes como oscuridad, tal vez no sea otra cosa que la ausencia momentánea de luz. Este principio te invita a ver la vida con otros ojos, a dejar de luchar contra los extremos y comenzar a integrarlos. El sabio no rechaza sus emociones negativas ni las oculta, las observa, las abraza, las estudia y desde esa presencia consciente, las transforma. Aprender a trabajar con las polaridades internas es el camino hacia la unidad. Ya no se trata de reprimir lo que duele, sino de iluminarlo. Ya no vives atrapado en el péndulo emocional, sino que encuentras tu centro entre los opuestos. Porque el equilibrio no se alcanza eliminando uno de los polos, sino reconociendo su valor dentro del todo. Y esto nos lleva al quinto principio hermético, el principio del ritmo. Todo en la vida se mueve en ciclos. Todo fluye y refluye. Todo asciende y desciende. Nada permanece estático, porque el universo danza al compás de un ritmo sagrado. Este principio revela que todo lo que existe está sometido a un movimiento constante, similar al vaivén de un péndulo. Así como hay días de expansión, también hay días de recogimiento. Momentos de claridad seguidos por etapas de incertidumbre.
fases de crecimiento profundo y luego espacios de pausa y descanso. Así como las mareas obedecen a la luna y las estaciones a los astros, también nuestro ser obedece a ciclos internos que conviene aprender a respetar. Pero la mayoría de las personas viven en conflicto con este principio. Intentan forzar una permanencia ilusoria, mantenerse siempre arriba, evitar a toda costa los momentos de vacío, de bajada, de silencio. Y ese intento por negar los ritmos naturales solo conduce al agotamiento, a la frustración y a la desconexión. Vivir en armonía con el ritmo no significa resignación, sino sabiduría. Es aceptar que la energía se mueve en olas y que cada ola trae consigo un propósito. Comprender esto es abrazar tus procesos. Saber cuándo avanzar con ímpetu y cuándo detenerte. Cuándo hablar y cuándo escuchar. Cuándo sembrar y cuándo simplemente observar. El dominio espiritual no consiste en vivir permanentemente en la cima, sino en fluir con gracia por todos los paisajes de tu alma. Aprendes a confiar en los ciclos, en tu propio reloj interior, en el latido profundo que te conecta con el universo mismo. Estos 5 principios, cuando son vividos con conciencia, no solo te ofrecen una visión más profunda de la realidad, te brindan un nuevo modo de habitarla. No son normas impuestas, ni reglas que debas obedecer ciegamente. Son herramientas de libertad. Mapas para regresar a ti. Claves para transformar tu vida desde adentro. Quien comprende estos principios, deja de ver el mundo como un caos sin sentido y comienza a descubrir un orden sagrado, una arquitectura invisible que lo sostiene todo. Descubre que nada ocurre por azar, que cada experiencia es parte de un diseño mayor, y que dentro de ese diseño, el ser humano tiene la capacidad de despertar, de transformar, de crear. En nuestra época, muchos creen que las ideas espirituales que hoy circulan son nuevas. Que conceptos como la manifestación, la vibración o la ley de atracción surgieron recientemente con el auge de los libros de autoayuda. Pero cuando uno se toma el tiempo de profundizar, descubre que gran parte de estas enseñanzas tienen raíces mucho más antiguas, silenciosas y poderosas. Y una de esas raíces se llama el Kybalión. Aunque fue publicado a comienzos del siglo XX, su influencia ha sido tan profunda como discreta, como un río subterráneo que alimenta las ideas de millones sin que siquiera lo sepan. Su impacto comenzó a percibirse dentro del movimiento conocido como Nuevo Pensamiento. Una corriente espiritual que surgió en el siglo XIX y que sostenía que la mente humana es una fuerza creativa capaz de dar forma a la realidad. Uno de los principales exponentes de este movimiento fue William Walker Atkinson, ampliamente reconocido como el autor detrás del seudónimo Los Tres Iniciados. En sus otros escritos exploró temas como la energía del pensamiento, el magnetismo personal, la autosugestión y la concentración mental, todos ellos entretejidos con los principios que el Kybalión enseña. A medida que el nuevo pensamiento evolucionó, dio paso a lo que hoy se conoce como la ley de la atracción. Autores como Napoleón Hill, célebre por su obra Piense y hágase rico, hablaron extensamente sobre la importancia de la fe, la autosugestión y la visualización. Aunque Hill nunca mencionó directamente el Kybalión, sus ideas están impregnadas del principio del mentalismo, la mente como causa primordial de la realidad. Décadas después, estas enseñanzas renacieron con un nuevo rostro, más accesible, más moderno. En la obra El Secreto, de Rand de Virne, convertida en fenómeno mundial, se presenta la ley de la atracción como una fuerza universal que responde a nuestros pensamientos y emociones. Aunque el lenguaje está adaptado a un público contemporáneo, la esencia es la misma que ya había transmitido el Kybalión casi 100 años antes, que todo es vibración y que lo semejante atrae a lo semejante. Los principios herméticos no solo han influido en libros. También están presentes, aunque de forma sutil, en las enseñanzas de muchos líderes espirituales actuales. Figuras como Deepak Chopra, Joe Dispenza, Abraham Hicks o Eckhart Tolle han difundido ideas profundamente resonantes con el mentalismo, la correspondencia y la vibración. Hablan de conciencia creadora, de energía en movimiento, de sanación interior para transformar el mundo exterior. Muchos de sus seguidores tal vez jamás hayan leído el Kybalión,
pero las semillas de esa sabiduría ya están germinando en sus corazones. Muchas de las ideas que hoy circulan como descubrimientos modernos, el Kybalión ya las explicaba con una claridad serena y una profundidad asombrosa hace más de 100 años. Pero su influencia va más allá de los libros y las teorías populares. Se extiende como una raíz invisible hacia territorios complejos y sutiles, la sanación energética, el trabajo con los chakras, la conexión mente-cuerpo, el misticismo cuántico, la medicina vibracional. El principio de polaridad, por ejemplo, encuentra un eco perfecto en el taoísmo, con su visión del yin y el yang como fuerzas complementarias. El principio del ritmo se alinea con modelos psicológicos que exploran los ciclos emocionales, los hábitos repetitivos, las fases de la conducta humana e incluso los ritmos biológicos del cuerpo. El principio de causa y efecto resuena tanto en la antigua sabiduría hindú, a través del concepto de karma, como en la observación científica moderna, que rastrea cada evento hasta su origen, mostrando que nada ocurre sin una causa previa. Y el principio de género, que en otro tiempo pudo parecer simbólico, ha cobrado un nuevo sentido en nuestra era. Hoy se habla de integrar la energía masculina y femenina, de unificar el sagrado masculino con la divina feminidad, no como roles sociales, sino como energías internas que habitan en todos. Esa es, precisamente, la visión del Kybalión, que todo lo existente contiene ambos polos. Y que el crecimiento espiritual no consiste en rechazar uno para favorecer al otro, sino en integrarlos armónicamente, como quien reencuentra sus mitades para formar una totalidad. Esta comprensión ha inspirado terapias energéticas, prácticas de meditación, caminos de autoconocimiento y movimientos espirituales que buscan una unificación profunda del ser. Porque si hay algo que caracteriza a el Kybalión, es su capacidad de tender puentes. Puentes entre mundos que suelen considerarse opuestos, la ciencia y la espiritualidad, la lógica y la intuición, lo antiguo y lo moderno. No te pide que niegues la razón ni que renuncies a la evidencia. Simplemente te propone mirar más allá, considerar que existe una dimensión más sutil, no física, pero igualmente real. Una dimensión mental, vibracional, energética, desde la cual se origina todo lo demás. Y esa visión integradora es justamente lo que ha permitido que el Kybalión sobreviva, se renueve y se mantenga vigente incluso en un mundo dominado por la tecnología y la hiperconexión. Lo más curioso es que, aunque sus enseñanzas resuenan por todas partes, el libro en sí sigue siendo discretamente desconocido. No figura en portadas de revistas, no aparece en los planes de estudio escolares, no se promociona en campañas virales. Pero si sabes mirar, lo encontrarás escondido en todas partes. Películas como The Matrix plantean que la realidad es una construcción mental, que podemos despertar del sueño y reconfigurar el mundo comprendiendo las leyes que lo rigen. ¿Acaso no es esta una metáfora perfecta del principio del mentalismo? En canciones, novelas, series, discursos motivacionales, publicaciones en redes, aparecen fragmentos de sabiduría hermética disfrazados de frases modernas, esperando ser reconocidos por quienes tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Y sin embargo, a pesar de esta presencia silenciosa, el Kybalión no busca ser popular. No pretende adoctrinar ni convencer. No grita. Susurra. No se impone. Se revela. Su conocimiento no es para las masas, es para quienes están listos. No porque se trate de una élite, sino porque ciertas verdades necesitan maduración interna para ser comprendidas. Porque en la tradición hermética, el verdadero conocimiento no se entrega, se descubre. Una de las razones por las que este libro ha permanecido intacto durante más de un siglo es porque no exige fe. No pide que creas. No reclama sumisión ni obedece a una figura de autoridad. Lo único que te ofrece es una invitación: observa, aplica, experimenta. Haz de tu conciencia un laboratorio y de tu alma un mapa vivo. No hay castigo por dudar ni premio por obedecer. Solo transformación. Solo revelación. Y es justamente ese enfoque experiencial lo que vuelve sus enseñanzas tan poderosas.
Porque cuando comienzas a aplicar el principio del mentalismo en tus pensamientos, el de correspondencia en tus vínculos, el de vibración en tu energía, el de polaridad en tus emociones, el de ritmo en tus ciclos, el de causa y efecto en tus decisiones y el de género en tu equilibrio interno, ya no necesitas memorizar nada. No los llevas como ideas en la mente, sino como una nueva forma de mirar, de vivir, de sentir. La vida, que antes parecía una secuencia de eventos desconectados, comienza a revelar su estructura. Entiendes que todo es parte de una danza cósmica, movimientos, polaridades, vibraciones, causas, efectos y ritmos que se entrelazan. Y tú, por primera vez, ya no estás perdido en esa danza, aprendes a moverte con ella. Y es en ese momento cuando comprendes el verdadero propósito de El Kybalión. No vino a iluminarte con frases. Vino a transformarte en silencio. No está aquí para darte respuestas, sino para despertarte. Porque su poder no está en las páginas, está en lo que ocurre cuando decides vivir lo que enseña. Porque al hacerlo, no solo cambia tu vida. Cambia tu relación con la vida misma. Vivir el Kybalión no significa aprenderlo de memoria, ni repetir sus principios como si fueran hechizos. Tampoco se trata de adoptar un lenguaje místico, ni de aparentar espiritualidad. Vivir el Kybalión es permitir que sus verdades te atraviesen. Es convertirte en alquimista de ti mismo. Es dejar de ser espectador, para convertirte en creador. Y esa transformación, aunque silenciosa, es irreversible. Vivir el Kybalión es más que un estudio. Es más que una lectura. Es más que un conocimiento intelectual. Es un arte. Un modo de habitar la vida con presencia, con conciencia, con reverencia por las leyes invisibles que sostienen lo visible. Es llevar los principios herméticos desde la página hasta la respiración, desde la mente hasta el gesto cotidiano. Es permitir que la sabiduría deje de ser un adorno mental y se convierta en una forma de mirar, de elegir, de caminar. Porque el verdadero hermetismo no se expresa en palabras complicadas ni en símbolos ocultos. Comienza cuando los principios se vuelven carne. Cuando se manifiestan en tu forma de pensar, de amar, de hablar, de transformar. Imagina comenzar cada día sabiendo que ningún pensamiento es inofensivo. Que cada idea que alimentas, cada emoción que sostienes, está vibrando en el campo universal, emitiendo, modelando tu experiencia. Entonces el principio del mentalismo deja de ser una teoría y se convierte en una responsabilidad sagrada. Ya no piensas por inercia. Piensas con intención. Te observas. No para juzgarte, sino para despertar. Te preguntas, ¿desde dónde estoy creando mi realidad? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Desde la escasez o desde la plenitud? Y ese tipo de preguntas no se responden con palabras. Se responden con presencia. Y mientras más profundamente te escuchas, más descubres que muchos de tus pensamientos no son tuyos. Son ecos del pasado. Programas heredados. Condicionamientos sociales. Entonces, poco a poco, surge una nueva práctica, la purificación de la mente. No para alcanzar la perfección, sino para alinearte con la mente universal. Porque si todo es mente, entonces todo puede ser transformado desde ahí. Cada creencia se vuelve una semilla. Cada pensamiento, una frecuencia. Cada palabra, una dirección. Y cuando esa práctica se arraiga, el principio de correspondencia comienza a revelarse en cada rincón de tu vida. Lo que parecía una coincidencia, ahora te habla. Lo que parecía ajeno, ahora te refleja. Tus relaciones se convierten en espejos vivos. Tus conflictos, en señales. Tus alegrías, en validaciones de tu frecuencia interior. Descubres que la vida te responde. Que el afuera solo muestra lo que dentro aún está en juego. Y entonces, comprendes que cada situación tiene algo que enseñarte y que sanar dentro de ti es también sanar tu entorno. Te conviertes en un lector simbólico de la existencia. Ya no luchas contra el caos, lo traduces. Ya no te resistes a la experiencia, la reconoces como maestra.
Te haces humilde, porque sabes que siempre hay algo más por aprender. Pero también te empoderas, porque sabes que puedes cambiar tu vibración, y con ella, toda tu realidad. Y ahí entra en juego el principio de vibración. Empiezas a percibir tu estado energético como una brújula. Sabes cuando estás en coherencia, y cuando no. Sabes cuando un pensamiento te eleva, y cuando te hunde. Y eso te hace elegir distinto. No por obligación, sino por amor a tu frecuencia. Comienzas a cuidar tu vibración como quien cuida una flor rara, con atención, con ternura, con compromiso. Meditas. Respiras. Te rodeas de belleza. Te alejas de lo que intoxica. Tomas decisiones que antes evitabas. Pones límites. Dices no. Porque entiendes que tu vibración es tu huella en el mundo, tu firma energética, tu contribución al campo colectivo. Y con ese nuevo nivel de conciencia, el principio de polaridad se convierte en alquimia emocional. Aprendes que no hay emociones negativas. Que en el fondo del dolor puede estar la llave del despertar. Que incluso el miedo contiene una puerta hacia la valentía. Ya no huyes de los extremos. Te vuelves un viajero consciente del eje emocional. Te permite sentirlo todo, y desde ahí, transmutar. Porque sabes que no hay que rechazar la sombra, sino iluminarla. Que no hay que suprimir la tristeza, sino aprender a conversar con ella. Y que incluso lo que antes llamabas negativo, puede ser una semilla de evolución. Y así, poco a poco, el conocimiento se transforma en sabiduría. La teoría en vivencia. El libro en camino. El Kybalión no vino a ser comprendido con la mente, sino encarnado con el alma. Y su mayor enseñanza no es darte respuestas, sino devolverte a ti mismo. A tu poder. A tu libertad. A tu capacidad de crear desde dentro la vida que mereces vivir. Porque al final, no se trata de creer en los principios herméticos. Se trata de vivirlos. De experimentarlos. De dejar que transformen no solo lo que sabes, sino lo que eres. Y cuando eso sucede, ya no necesitas seguir leyendo. Porque el verdadero Kybalión no está en las páginas. Está en ti. El sabio no rechaza los opuestos. Los integra. Los abraza. Los reconcilia. Y cuando comprendes el principio del ritmo, algo dentro de ti se relaja profundamente. Dejas de exigirle a tu cuerpo que funcione como una máquina incansable. Dejas de castigarte por no estar siempre motivado, siempre feliz, siempre productivo. Reconoces que la vida se mueve en ciclos. Que todo, la energía, la creatividad, la claridad, el deseo, fluye como una marea, en olas. Entonces, en lugar de resistirte, empiezas a escuchar tus estaciones internas. Aprendes que hay momentos para sembrar y momentos para dejar reposar la tierra. Momentos para hablar y momentos para guardar silencio. Momentos para avanzar con fuerza y momentos para recogerte en ti. Y esta comprensión trae paz. Porque de pronto, el invierno emocional ya no es una señal de fracaso, sino una preparación silenciosa para la primavera. Los vacíos ya no son castigos, sino pausas sagradas. Las caídas ya no son derrotas, sino partes necesarias de un ritmo mayor. Dejas de forzar. Empiezas a fluir. Dejas de temer los ciclos. Comienzas a danzarlos. Te vuelves parte del pulso del universo y desde ahí florece la verdadera resiliencia. Porque sabes que todo pasa. Y que si honras el ritmo, vivirás en armonía con la totalidad. El principio de causa y efecto te lleva aún más lejos. A un nuevo nivel de responsabilidad. Comprendes que nada sucede por azar. Que cada experiencia que llega, una oportunidad, una dificultad, una persona, un pensamiento, es un efecto, y detrás de cada efecto hay una causa. Esto no te hace culpable. Te hace libre. Porque si tú has sembrado parte de lo que cosechas, también puedes sembrar de nuevo. Puedes elegir con más conciencia. Y eso lo cambia todo.
Dejas de esperar que el mundo se acomode a tus deseos. Tomas el timón. Actúas con intención. Hablas con presencia. Piensas con dirección. Y cuando lo inesperado ocurre, en lugar de culpar, preguntas con humildad, ¿qué tengo que aprender aquí? ¿Qué patrón necesita romperse? ¿Qué semilla me trajo hasta este fruto? Cada acción se convierte en una siembra. Cada decisión en un mensaje al futuro. Así, la vida deja de ser una cadena de sucesos aleatorios y comienza a mostrarse como un campo fértil, dispuesto a responderte. Y entonces llegas al último principio, el principio de género. Pero aquí no se habla de género biológico. Se habla de equilibrio interior. De integración profunda. Dentro de ti viven dos fuerzas. La energía masculina, activa, estructuradora, enfocada. Y la energía femenina, receptiva, intuitiva, creativa. Ninguna es superior. Ambas son sagradas. Y cuando las integras, dejas de vivir desde la carencia. Ya no buscas fuera lo que creías que te faltaba. Reconoces que todo está en ti. La firmeza para tomar decisiones y la sensibilidad para comprender. La lógica que estructura y la intuición que guía. La voz que habla y el silencio que escucha. Y desde esa unión, puedes liderar con compasión. Amar con claridad. Crear con poder. Vivir sin fragmentarte. Vivir el Kybalión no es llegar a un destino. Es caminar un sendero. Un compromiso diario. Un recordatorio constante. A veces olvidarás. A veces dudarás. A veces retrocederás. Pero los principios seguirán ahí, como faros silenciosos. No te exigirán perfección. Te pedirán presencia. Valentía. Atención. Y cuando los encarnas, no cuando los entiendes, sino cuando los vives, ocurre algo sutil, pero irreversible. La vida se reordena. Lo que antes era sufrimiento, ahora es comprensión. Lo que antes era caos, ahora revela su patrón. Descubre sentido donde antes había confusión. Y lo más hermoso, el universo deja de parecerte ajeno. Se convierte en un espejo que te revela, en un campo de juego sagrado en el que puedes participar, co-crear, transformar. Porque el Kybalión no es un libro que se termina cuando lo cierras. Es una enseñanza viva. Una llave silenciosa. Un mapa hacia tu poder olvidado. Y cuando dejas de estudiarlo y comienzas a respirarlo, no solo despiertas. Recuerdas quién eres y todo lo que siempre has sido. Si deseas seguir aprendiendo antiguas enseñanzas espirituales, dale like y suscríbete.